vamos a hacer un punteo de la clase de hoy. Dentro de los temas de la clase de hoy se encontraban, digamos, dos perspectivas de la palabra filosofía. Del apartado 1 al 4 se les presenta el contenido de filosofía o el concepto de filosofía en tanto una actividad propia del hombre. Mientras que ya en el apartado 5 se establece esa diferenciación y en el apartado 6 se inicia con lo que es la filosofía en el sentido histórico, que eso va acompañado, en el sentido histórico, del apartado 7 y 8, mientras que los apartados 9 y 10 terminan de complementar los primeros apartados, los que vemos hasta el punto 4, que hablan de la filosofía como una actividad propia del hombre. Vamos al punto o al aspecto de la filosofía como una actividad propia del hombre. Bueno, en el primer apartado, el texto les habla, se llama hacerse amigo de la sabiduría, y ahí, digamos, lo que está queriendo destacar el apartado hace un juego de palabras, ¿sí? Con la palabra filosofía, que la palabra filosofía es una palabra que proviene del griego, y significa amor o amistad hacia la sabiduría o a la sabiduría. Acá hay un aspecto muy importante, y es que en realidad ese amor o amistad habla o pone hincapié, en griego la palabra filo, que significa amor o amistad, pone hincapié en lo que sería la pretensión, es más bien ser pretendiente del conocimiento, ¿sí? Hay una lectura de Deleuze muy interesante, no en el texto nuestro, pero hay una lectura de Deleuze muy interesante, donde él hace hincapié justamente en este verbo filo como una acción de deseo, como una acción de pretensión. Entonces, cuando hablamos de amor-amistad, estamos hablando de algo que se desea, de algo que se quiere, pero que no se ha obtenido, sino como que se está en función de la conquista. ¿Por qué es importante hacer hincapié en este aspecto o en este matiz de la palabra filo? Porque justamente habla de la posición del filósofo. Y de paso, adelanto un tema de la clase que viene, que es del punto 8, cuando se va a distinguir entre el tipo de conocimiento mítico y el tipo de conocimiento que propone la filosofía, justamente se va a hacer hincapié en esta actitud activa que tiene el filósofo, a diferencia de la que tiene el sabio, que es el que conoce el mito. Entonces, hay algo que caracteriza a la filosofía, que es la no posesión del saber. Yo no tengo el saber, pero pretendo saberlo. Y está también en consonancia con lo que dice Sócrates. Sócrates en ningún momento él afirma que tiene el conocimiento, sino que lo que sostiene es que él es consciente de su propia ignorancia. Y esa sería la actitud filosófica por antonomasia, ¿no? Ser consciente de mi desconocimiento, ser consciente de lo que ignoro, ser consciente de lo que aún me falta conocer. ¿Por qué? Porque ese ser consciente de mi desconocimiento o de mi ignorancia me permite investigar, me permite estar abierto a conocer. De la otra manera, si yo creo que ya lo sé, bueno, no tengo nada que aprender. Entonces, en el primer apartado se hace hincapié en esto, ¿no? En que la actitud del filósofo es hacerse amigo de la sabiduría, y hacerse amigo de la sabiduría nunca significa tener el saber, venir y decir, yo acá lo conozco todo, lo sé todo, escúchenme, aprendan de mí, sino que al contrario, es una búsqueda por el saber, es una pretensión hacia el saber. Estamos hablando de la filosofía como una actividad propia del hombre. Tenemos que el vocablo significa eso, y el apartado juega con eso, ¿no? Entonces los invita a ustedes a hacerse amigos de la sabiduría, a compartir en esta actitud de humildad de humildad en el sentido de reconocer su propia ignorancia y de encaminarse, digamos, a descubrir cosas que no sepan, ¿sí? Contenidos, conocimientos que no sepan.
En el texto también se señala en el apartado 1 una serie de actitudes que se desprenden justamente de este amor a la sabiduría. Y entre esas actitudes habla de la lucha, ¿sí? O sea que la filosofía va emparentada a la lucha, es decir, a la lucha de ideas, ¿no? O sea, no a la lucha libre, a la lucha de ideas, que va a ir también, digamos, relacionada a la capacidad de argumentación, como vamos a ver más adelante. Está vinculada a la humildad, es decir, a aceptar que uno no lo sabe todo, pero también, les dice el texto, va vinculada a la soberbia. ¿En qué sentido habla de soberbia? El texto cuando les dice soberbia, en realidad, hacia dónde apunta la idea de soberbia que señala el texto, es hacia la seguridad. Sí, yo puedo saber que no lo sé todo, pero puedo estar seguro en una posición tomada, X. Si quisiera dar un ejemplo polémico, podría decir que yo puedo estar seguro de no saberlo todo, pero puedo tener una posición tomada, supónganse, sobre el tema de las vacunas, ¿sí? Si hay que vacunarse o no vacunarse. Y bueno, cada persona tendrá su posición. O sea, ser consciente de mi propia ignorancia del asunto no me quita que yo no pueda tener mi propia posición, una posición autónoma o una posición diferente del resto, y fundamentarla racionalmente. Entonces, la filosofía está también vinculada a eso, no necesariamente porque desconozca no pueda fundamentar mi posición, sí, justamente puedo fundamentar mi posición porque tendré razones para fundamentarla. Entonces se refiere a esa soberbia. Habla de que dentro, digamos, del espíritu, de la filosofía está la curiosidad, está la búsqueda del conocimiento, la investigación, digamos, la transformación, la transgresión, ¿sí? Son las características propias de la filosofía. También en el apartado 1 se señala, se hace hincapié en que el origen de la palabra pensar, ¿sí? Que la palabra pensar es una palabra latina, o sea, que viene del latín, que significa pesar, ¿sí? ¿Y qué es pesar? Ponderar un peso, es decir, ver la magnitud que tiene un peso. Y hace también ahí el texto un juego de palabras. Si pensar viene de pesar, significa que los pensamientos tienen peso. ¿Cuál es el peso de los pensamientos? La argumentación o la fundamentación que damos detrás de ellos. Es decir, yo voy a sostener una idea, ¿cuál es el peso de mi idea? Los avales que doy a esa idea, ¿sí? ¿Sobre qué la sostengo? ¿Se la puedo fundamentar o no? ¿Y cuán bien la puedo fundamentar o no? Ese es el peso del pensamiento. Y el texto insiste, ¿no?, en que hoy en día, o señala, ¿no?, que hoy en día hay que pensar que esa parte del manual fue escrita en el 2004. O sea, ya pasó bastante tiempo. Aunque hay cuestiones que son vigentes, ¿no? Insiste, digamos, en que hoy en día hay un pensamiento denominado pensamiento líquido, o sea, ese pensamiento como que todo fluye, que nada pesa, que lo que importa es el momento, que para qué nos vamos a volver locos buscando una justificación o haciéndonos responsables, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de ese tipo de pensamiento líquido? Ese tipo de pensamiento líquido nos anula nuestra capacidad crítica que tenemos como hombres, nos anula nuestra capacidad filosófica. ¿Y cuál es la consecuencia de anular nuestra capacidad crítica o nuestra capacidad filosófica? La consecuencia más inmediata es que otros nos dominan. ¿Sí? Que vamos a ser dominados por otros. Es decir, en la medida que nosotros no ejercitamos nuestro pensamiento, y que no le demos pesos a las razones o a las fundamentaciones, otros sí, que tienen fundamentaciones, nos van a dominar. ¿Sí? Y esos otros que nos van a dominar vienen de un pensamiento fuerte, hegemónico, que a veces puede ser una hegemonía, un pensamiento hegemónico político, a veces puede ser un pensamiento hegemónico religioso, o a veces puede ser un pensamiento hegemónico formado en función de un tema. Supónganse que hay que hacer con la vacuna, que hay que hacer con la legalización de la marihuana, o sea, si se legaliza o no se legaliza la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes tienen ya un pensamiento preformado o formado y armado de tal manera para justamente ser metafóricamente como tanques de guerra, ¿no? Pensamientos
arrasadores, pensamientos que volteen a su paso todo otro tipo de pensamiento. Entonces, la única manera de hacerle frente a ese tipo de pensamientos es uno teniendo un pensamiento fuerte, habiendo ejercitado uno su propia capacidad de juzgar, su propia capacidad de criticar. ¿Sí? Entiendan que criticar en este caso no es decir, mirá qué feo que le quedó el vestido, qué mal que tiene el corte de pelo, o qué feo que es, o qué estúpido que es. No es criticar en ese sentido. Criticar es analizar algo. ¿Sí? Entonces la capacidad de análisis, la capacidad de juzgar, decir, bueno, está perfecto, vos haces lo que quieras, a mí eso no me gusta, esa capacidad de juzgar, ¿sí? De tomar decisiones, van acompañados de un pensamiento fuerte. Si uno no tiene un pensamiento fuerte, un pensamiento ejercitado, cualquiera viene y te dice 2 palabras y te cambia de rumbo. En lo que uno ve en algunas películas, no se viene ningún ejemplo, pero está lleno de películas donde hay algún personaje ahí medio titubeante, vacilante, joven, o a veces no tan joven, pero que por algún motivo no tiene justamente un pensamiento formado, una opinión formada en algo, y viene cualquiera con una opinión formada y lo convence. Y después se arrepiente, ¿no? O sea, las películas aparece más o menos a veces esa dinámica. Eso, ese aspecto que a veces aparece en las películas no es ajeno a la realidad. Realmente a veces en la realidad ocurren las cosas así y en los adolescentes se ve sobre todo, ¿no? Cómo el grupo arrastra y disuelve diferencias. Quienes integran ese grupo. Todos piensan igual, todos actúan igual, todos se mueven igual, todos se visten igual y si hay alguno que esté diferente, va tallando ahí un rechazo, cosa que o se adapta o queda excluido. Bien, el primer apartado apunta a eso. En el segundo punto, que se llama elevación y conversión, comienza hablando de la palabra introducción. Sí, introducción a la filosofía. O sea, el texto ahí cuestiona el mismo título de la unidad. ¿Por qué? Porque la palabra introducción, si vamos, digamos, a ser fieles a la etimología o a la sensación que nos genera la palabra introducción, siempre nos sugiere la idea de que algo que está fuera lo tenemos que poner dentro. Ahí remite el texto, cuando refiero al texto al manual, remite a Heidegger, ¿no? Que introducción siempre implica que algo que está fuera lo pongo dentro. Tengo el celular, lo guardo dentro de la cartera, o sea, lo introduzco en la cartera. Tengo una bolsa de azúcar, la introduzco en la azucarera, o sea, algo que está fuera lo metemos dentro. Entonces, cuando hablamos de introducción a la filosofía, ¿en qué sentido hablamos? Bien, no hablamos en ese sentido, en el sentido de que algo que está fuera lo vamos a poner dentro, porque si fuera en ese sentido significaría que nosotros, los docentes, somos los portadores, ¿no? De una razón filosófica, de un logos, ¿sí? Vayan acostumbrándose a esta palabra que la van a empezar a oír seguido en el curso nuestro. La palabra logos significa razón, somos los portadores de ese logos, de esa filosofía de la razón y venimos a transmitírsela, a infundárselas, a inoculárselas a ustedes, como si fuera una vacuna. Les vamos a introducir ahí la vacuna de la filosofía. No, no es en ese sentido. ¿Por qué no es en ese sentido? Y porque la filosofía, dice Heidegger, y no solamente Heidegger, dicen muchísimos filósofos, es una actividad inherente del hombre, es decir, que está en la naturaleza del hombre, es propia de nosotros por el hecho de ser hombre, o sea, nosotros por el hecho de ser hombre podemos filosofar. Yo agarro a cualquiera de mis gatos que andan dando vuelta por acá y le digo, a ver, filosofamos un poco, y el gato más de un miau, lavarse la oreja o rascarse el lomo o refregárseme, no va a ser. Es decir, que la capacidad de filosofar, ¿sí? La capacidad de cuestionar el sentido de las cosas, cuestionar el orden dado, transformar la realidad, son actividades solamente, exclusivamente del ser humano. De hecho, el animal nunca cuestiona su modo de vida. El conejo no se cuestiona por qué cuando ve algo que puede ser un depredador sale corriendo.
Lo mismo el gato, ¿por qué corre frente a algo que considere amenaza o trepa? No se lo cuestiona. Es parte de su instinto, es parte de su supervivencia. No hay un cuestionamiento ni una transformación. Desde que existe el primer gato, reacciona de la misma manera. Desde que existió también el primer conejo, reaccionó de la misma forma. En cambio, el hombre ha ido modificando su comportamiento. ¿Por qué? Por esta capacidad de filosofar. Entonces, no hay una introducción a la filosofía desde el punto de vista de que ustedes son ajenos totales a la filosofía y nosotros venimos acá a traerles la verdad, digamos, como quien va a traer un evangelio, sino que la idea de introducción en este contexto está vinculado a el despertar la actividad filosófica. ¿Por qué? Porque si bien todos filosofamos, muchas veces esa actividad está dormida. O sea, cuando no pensamos y miramos programas que no tienen ningún sentido en absoluto, ahí no estamos haciendo uso de nuestra capacidad filosófica. O cuando legitimamos cosas porque masivamente se legitima, también no estamos haciendo uso de nuestra capacidad filosófica. O cuando, supónganse, nos empapamos de un personaje y justificamos que el personaje haga cosas porque estamos encariñados con él, no dista mucho de cuando le justificamos a un amigo cualquier cosa. Ejemplo un poco exagerado, en las Breaking Bad, sí, perdón si lo pronuncié mal, el personaje principal, que ya ni me acuerdo cómo se llama, el químico, en principio, bueno, empieza teniendo esa idea, digamos, de ganar dinero fácil y rápido, produciendo metanfetamina, total se va a morir, así que no le importa estar fuera de la ley. Hay una cosa interesante en esa serie, que es que él empieza desde un delito, podría, en algún aspecto, ponernos en un lugar paradójico. Bueno, pero no le está haciendo daño a nadie. O al menos no le está haciendo daño a nadie que no quiera consumir eso. Ahí comparando como la imagen de Robin Hood. Bueno, es bueno porque le roba a los ricos para los pobres. Entonces, como le roba para los pobres, es bueno. O sea, no importa que esté robando, ¿no? Eso es un poco esa justificación, ¿no es cierto? Que no estoy diciendo que es válida, pero entra en un terreno gris donde, por la empatía que genera la ficción, bueno, lo terminas aceptando. Ahora después el personaje va, perdón si estoy spoileándoselo a alguno, deformando su carácter, su personalidad. Es imposible ya directamente justificarlo o intentar justificarlo. Sin embargo, hay personas que por la empatía que les genera el personaje, el encariñamiento que les genera el personaje, son capaces de justificarlo. Lo he visto. Entonces, a lo que voy, ahí cuando ocurre eso, yo no estoy usando mi capacidad filosófica. Lo mismo cuando, no sé, le justifico a un deportista que pueda llevar por delante, ¿no?, con el auto a una persona porque, bueno, total, es el goleador más grande del mundo o es el boxeador más grande del mundo. No, eso no quita que lo otro está mal, ¿no? O sea, y que deba ser juzgado. Entonces, bueno, permanentemente tenemos esa capacidad filosófica dormida y lo que el texto habla de que la función de la cátedra y la función en realidad de la universidad es despertarnos, ¿sí? Despertar esa actividad filosófica. El otro aspecto en que podemos hablar de la palabra introducción es en el sentido de justamente cómo lo que se hace acá en el curso, que es una presentación de autores que se consideran relevantes, o al menos relevantes e importantes para la historia, o de al menos desde cierta perspectiva o desde cierta escuela filosófica, son relevantes e importantes para que, bueno, la humanidad conozca. Que es un poco lo que hacemos acá. Aparte de alertar, ¿no?, del sentido de la filosofía como un despertarse, también damos una introducción en el sentido de una presentación de autores, de temas, de ideas, de corrientes filosóficas, etc. Bueno, a partir de ahí, el apartado 2 plantea, cuando mi actividad filosófica se despierta, se generan dos movimientos. Uno es el movimiento de elevación y otro es el movimiento de conversión. Bien, el movimiento de elevación
obviamente es una elevación de estilo intelectual, no estamos hablando de que a partir de despertar nuestra actividad filosófica vamos a levitar, vamos a flotar. No. Cuando hablamos de elevación, el texto se refiere a la capacidad de distanciarnos de la realidad inmediata. ¿Qué significa distanciarme de la realidad inmediata? Hay un suceso X. Vamos a dar un ejemplo así bien polémico. Tenemos la pandemia, que es real. O sea, tenemos el COVID. Bien, tenemos esta situación emergente. ¿Y entonces qué ocurre? Aparece la vacuna como una posible solución a la pandemia. Si yo pienso de manera crítica, tengo que con los ojos cerrados decir, sí, cualquier vacuna, la que venga, que entre la que sea. Si voy a pensar de una manera un poco más crítica, no estoy diciendo que voy a decir que no a la vacuna. Pero bueno, antes de decir que sí a la vacuna, vamos a analizar. ¿Todas las vacunas desarrolladas son viables? Son todas, o sea, yo, aclaro, no anduve investigando el tema de las vacunas, pero estoy haciendo preguntas filosóficas, preguntas que cualquier filósofo, si se quiere encargar del tema, se lo tiene que preguntar. ¿Todas las vacunas propuestas son viables? O sea, ¿tienen efectividad? ¿No tienen efectividad? ¿Qué riesgo tienen? ¿Vale la pena el riesgo en la no certeza? ¿O hay una certeza y entonces vale la pena el riesgo? Bueno, son preguntas filosóficas, son preguntas críticas que ¿qué hacen? Que no importa que yo tengo ahí una papa caliente, me permiten distanciarme de esa realidad inmediata y evaluarla, analizarla. La elevación tiene que ver con distanciarme de en sí, digamos, de lo apretada, ¿no? de lo apremiante que pueda ser la situación y permitirme analizarla, permitirme estudiarla. Vos podés decir, bueno, a ver, todas las vacunas, todas las vacunas son válidas, y me puede decir, pero se está muriendo tanta cantidad de gente por día. Bueno, pero yo estoy preguntando si la vacuna, si todas son efectivas. No importa que se mueran un montón, o sea, sí importa, no me refiero en ese sentido. O sea, que se mueran 50 millones de personas por día, o que se mueran 2, no afecta a la respuesta de si todas las vacunas son realmente efectivas, si todas las vacunas son realmente inocuas con respecto a sus efectos colaterales, si todas las vacunas pueden ser dadas indiscriminadamente a cualquier grupo de la sociedad. O sea, la elevación tiene que ver con eso. No me importa que me estés tirando la cifra en rojo de los muertos, de los contagiados y de cómo económicamente el país se va a pique con la pandemia. Yo tengo que analizar si la vacuna realmente es una solución viable o no. A ver, no estoy dando la respuesta, estoy mostrando cómo se encara un problema filosóficamente. Sí, no estoy emitiendo una opinión. Bien, entonces tenemos en primer lugar la elevación, es esa capacidad, insisto, de tomar distancia de una situación. Si lo pudiera el ejemplo de Breaking Bad, si yo estoy completamente, digamos, ahí empapada del personaje, no sé, identificándome o simpatizando con el personaje, no voy a distinguir todas las cosas que hace mal el personaje. En cambio, sí, más allá de que si me produce cariño, ternura, lástima o lo que sea el personaje, si tengo una actitud elevada de distanciamiento, puedo analizar ese comportamiento y decir, bueno, no importa que esté terminal, esté completamente desquiciado, estás haciendo cosas de psicópata, o sea, porque literalmente el personaje empieza de una persona de donde hay una especie de fallo ahí en la percepción de lo moral y lo inmoral, hasta terminar siendo un psicópata absoluto. Y el movimiento de conversión tiene que ver con un cambio radical, con un cambio total. Es decir, es cuando uno modifica completamente. Es decir, la elevación muchas veces me permite, el tomar distanciamiento de una situación, me permite producir un cambio en mi persona, en mis valores, en mis
formas de vida, en mis costumbres, en mis hábitos, radical, o sea, de raíz. Conversión, irse con, ¿no? Vertirse con, o sea, transformarse, volverse otro. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra conversión, supónganse dentro del contexto religioso, no sé, alguien que es católico se convierte en judío, o alguien que es judío, no sé, se convierte en ateo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo en el que estamos acostumbrados hoy en día es con el tema alimentario, ¿no? Con las dietas, ¿no? O sea, alguien que es omnívoro, convertirse en vegano. Sí, estoy diciendo cosas entre comillas, vamos a decir, habituales, ¿no? O sea, no, yo me volví vegano, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Si te volviste vegano, hay una conversión radical de tus valores. O sea, no solamente no comes animales, sino que no consumís ni siquiera para tu ropa ningún producto animal, o sea, proveniente de los animales. Por ejemplo, no podría usar lanas. ¿Sí? Un vegano no debe usar lanas. Porque está bien, no matan a la oveja para esquilarla, pero es una explotación animal. Habla de una conversión, es decir, de un modo de pensar, de ser, de sentir, de estar en el mundo, ¿sí? Una manera de encarar el mundo, de estar en el mundo, insisto, completamente diferente a la que traía. Hay otro tipo de conversiones, que son conversiones, por ejemplo, morales, que tienen que ver con, tal vez yo en un determinado momento de mi vida tenía una actitud X, no sé, no me importaba si estafaba a los demás, ¿no? Si les prometía cosas para obtener cosas de ellos y después no las cumplía. O sea, estamos hablando de cometer un delito, ¿no? O sea, de que le robe plata. Pero, no, sí. Si vos haces tal cosa, yo voy y te hago tal otra. Y eso es una estafa. Sí, sí. Sí, eso es una estafa. Es una estafa del orden emocional, no es penal, pero es una estafa. Entonces yo puedo tener un comportamiento, digamos, estafador, un comportamiento abusivo, una típica de las oficinas, de las escuelas o de algunos lugares de trabajo que se vive burlando de los demás, ¿no? Siempre hay alguno que se burla del que es alto porque es alto, del que es petizo porque es petizo, del que es más blanco porque es más blanco, del que es más morocho porque es más morocho. Siempre tiene algún elemento para burlarse esa persona. Bueno, eso es un comportamiento abusivo. Bien, supongamos, vamos a poner el ejemplo, que esa persona en algún momento recapacita, reflexiona, ¿no? Revisa su conducta, hace una elevación de la situación, se analiza y dice, no, la verdad que no está bien ser así, voy a tener otros valores, ahora voy a valorar al otro, voy a poner en primer lugar el respeto, que es lo que le falta al abusivo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Ahí ha ocurrido una conversión. Entonces el punto 2 habla de eso, ¿no? De esos dos movimientos, el de elevación y el movimiento de conversión.